Llegó el viernes y aquí estamos. Esperamos que usted bastante bien en todos los sentidos. Sandy, un honor como siempre poder saludarte. Gracias, Julio. Muy buenas noches. Qué gusto saber que contamos con su preferencia para el análisis de la noticia. Iniciamos entonces con un tema que ha preocupado porque 8 personas fallecidas y 68 heridas en 3 accidentes de buses en menos de 12 horas. Eso es lo que se reporta y el Ministerio de Salud señala su preocupación por los percances que en su mayoría son generados por irresponsabilidades. El Ministerio de Salud Pública pide a las autoridades correspondientes realizar acciones para evitar que se continúen registrando accidentes en el transporte público, ya que con estos se deja de atender a personas que llegan de emergencia a los hospitales, además que se consumen más rápido los insumos. Nos hace un gasto obviamente al Hospital Nacional que nos baja el porcentaje de abastecimiento. Aunque el hospital de Escuintla está abastecido, un accidente de este tipo baja 2 o 3 puntos de abastecimiento. Obviamente que lo tenemos que reabastecer inmediatamente, ya les pusimos cuota al hospital para que se reabastezca. Creo que además de eso, yo siempre he dicho que la irresponsabilidad de los pilotos hay que controlarlos. Alguien tiene que hacer algo por esto, porque no solo se pierden vidas humanas, sino que se pierde... pues no se pierde tiempo, sino que perdemos atención de otros pacientes a veces que van con mayor gravedad a los hospitales, pero a esta gente y hay que suturarla, hay que ponerle yesos, entonces esto hace que los médicos estén completamente atendiendo a esas personas. No ha colapsado el hospital de Escuintla, ayer salió una noticia que había colapsado el hospital de Escuintla, para nada, yo estoy hablando con el director. Luego tuvimos otro accidente, como usted bien dijo, en el kilómetro 98, donde afortunadamente no ingresó ningún paciente a ningún hospital, y luego el de La Tinta, en el que se ingresaron 10 pacientes en total, 8 al CAP de Senaú y 2 al hospital de La Tinta. En los 3 accidentes de las últimas horas quedaron 8 personas fallecidas y 65 trasladadas a los hospitales nacionales y Seguro Social. Al respecto de estos buses, la Dirección General de Transportes señala que los buses accidentados en Siquinalá y Tecpan sí están registrados y cuentan con seguro que se hará a cargo de los pacientes, pero el que se accidentó en Alta Verapaz posiblemente sea un bus pirata. También otro caso sucedió este viernes por la mañana, ocurrió en Tecpan, Guatemala, es un bus individual, este es el placas 253 BFX. En las personas que iban acá a bordo fueron más o menos 10 personas las que resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Tecpan. Este autobús también contaba con su registro de la Dirección General de Transportes y también tiene la póliza de seguro vigente. Preliminarmente se conoce que los percances fueron ocasionados por excesiva velocidad y a causa de la lluvia. Ahí lo tiene usted. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es verdad, viajar en un autobús aquí en Guatemala es un verdadero juego de vida o muerte. Lo ideal en nuestro país sería, Sandy, contar con los controles estrictos, pero también con sanciones drásticas por parte de las distintas policías municipales de tránsito, por parte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y, bueno, a todos a quienes les competa, incluso contra empresarios. En otra situación idónea sería que también cada piloto cumpliera con aquellos requisitos necesarios, que pudieran recibir capacitaciones de manera constante y exámenes periódicos. Pero aquí cualquiera maneja un bus de estos, aquí cualquiera te falsifica, Sandy, una licencia de conducir y pareciera que las carreteras se vuelven en este contexto verdaderas rutas de la muerte. Exactamente, pero sabemos también que estamos en una temporada muy complicada, la temporada de lluvias, donde aumenta también el factor riesgo. Incluso algunos estudios internacionales dicen en temporada de lluvia al menos en un 30% aumentan los accidentes, porque obviamente es un factor de riesgo sumado a la imprudencia que se comete en ocasiones. Pero sobre todo a mí de verdad no me cabe, Julio. Dime, Sandy. ¿Por qué las personas que trabajan en el transporte público no comprenden la responsabilidad que tiene de trasladar tantas vidas? Es que no están trasladando mercancía, no están trasladando
algún tipo de y aún la producto mercancía que tú es digas. valiosa, ¿eh? Exactamente, sí. Pero dices tú, bueno, lo puedes recuperar al final, aunque económicamente pierdes. Pero son vidas. A ver, Sandy, yo te doy mucho crédito con lo que dices, tienes toda la razón, en temporada de lluvia esto se hace más difícil, pero si me permiten, no es la lluvia, no son las carreteras, es la irresponsabilidad total de quienes manejan estos autobuses, porque sabiendo lo que dijo Sandy Monroy, que hay más riesgo con la lluvia, vienen y van a 160 kilómetros por hora y les importa poco, vienen y no revisan los buses. Ah, ojo, Sandy, fíjate, entonces no solo los pilotos, también aquellos dueños irresponsables que no se preocupan porque los buses tengan un buen sistema de freno, unas buenas llantas y una buena condición en general. Pero ¿por qué no se preocupan? Porque no hay nadie que les esté exigiendo que los sancione drásticamente y que les pida la bitácora, por ejemplo, del mantenimiento que les hacen, y no precisamente en cualquier lugar donde pueden alterar incluso esos datos, sino en entidades o en talleres que sean garantizados o que estén autorizados para darle seguimiento precisamente a esas revisiones. Eso no hay aquí. No existe, o sea que responsabilidad institucional también hay. Claro. ¿Y de cuál es la responsabilidad institucional? Bueno, primero el tema de tránsito a este nivel del transporte colectivo está la Dirección General de Transporte, ¿no? Tiene que tener más personal, más controles. La Policía Nacional Civil a través del Departamento de Tránsito. Las distintas municipalidades que tienen policías municipales de tránsito. Aquí existe una multa, fíjate, Sandy, es la más alta que da nuestra legislación en cuanto a tránsito, 25,000 quetzales, que esa ya es bastante fuerte, pero yo no veo que se impongan. Pero lo que sería bastante fuerte es quitar las licencias, y no solo las licencias de conducir, quitar las licencias, por ejemplo, para operar. Ahí entonces ya veríamos cómo la cosa cambia. Pero aquí parece que no, ¿verdad? Es una componente en la cual casi siempre el piloto o el ayudante terminan huyendo cuando provocan este tipo de situaciones, y el responsable pues viene a ser prácticamente nadie, y los seguros cuando están vigentes son los que para lo que alcance, y eso no se vale. Por supuesto que no, pero cuando hablamos de responsables tenemos que darle a conocer otros datos a usted también, porque sin duda uno de los responsables de los busazos pues, son los dueños de estas unidades de transporte colectivo, porque no tienen el cuidado para darle ese mantenimiento a las unidades. Y por otro lado, también son responsables los pilotos, quienes muchas veces sobrecargan los autobuses, viajan a excesiva velocidad o cometen imprudencias. Es necesario señalar la no verificación y control de las normas de tránsito vigentes por parte de las distintas policías municipales de tránsito también. Es decir, si buscamos responsables, hay varios involucrados. Y yo pregunto algo, Sandy, esto va a parecer así un poquito tremendo, no sé cómo definirlo. ¿Será que también a veces es responsable el usuario cuando sabe que la unidad va sobrecargada y aún así se sube? ¿Será a veces responsable también el usuario cuando ve que la unidad va a excesiva velocidad y no hace la denuncia pertinente? No lo sé, quizá es una cadena donde muchos se ven involucrados. Lo lamentable es que esto después se paga, pero se paga con la vida. Por supuesto, yo te voy a decir algo. Dime, en estos famosos buses de parrilla, por ejemplo, que son los que más se registran accidentes de tránsito, en una oportunidad tuve que usar uno de ellos para trasladarme del sector de Jutiapa hacia la capital. Yo venía con los nervios de punta. ¿Cómo ¿En serio? corren? No, yo sentí que no iba a llegar con vida. Venía demasiado rápido. Exactamente. ¿Y por qué? Al final los otros buses no estaban funcionando, y bueno, cuando tú sientes en el camino, ya no el sillón ya no es de 3 personas, sino va otra persona, ya hacen 4, ponen incluso unos botecitos, entonces ya alargan. Y entonces esos buses, ¿cómo se hacen en las curvas especialmente? Sin duda, quienes viajan en este tipo de transporte me van a comprender, pero sobre todo, para ir concluyendo, Julio, a este tema yo le agregaría lo trágico que es que todas estas muertes que se registran en el transporte colectivo, producto de los accidentes, queden impunes. Porque ¿cuántas sentencias hemos visto? No, prácticamente no las miramos. Me parece un buen epílogo para este tema, así que ojalá tomemos la conciencia, llegamos cada quien la parte que nos compete, y las sanciones vienen de lo más duro posible para los irresponsables que causan este tipo de cuestiones, y que ya no estemos hablando más de busazos en Guatemala. Ojalá. Ojalá que sí, pero bueno, este ha sido el primer tema de la noche. Lo invitamos para que continúe también con nuestro segundo tema, que tenemos uno muy interesante también. 2.992.37 es el salario mínimo este año, pero ya se está discutiendo con nuevas variaciones el salario mínimo para el 2020. ¿Qué te parece? ¿Se aprobará o no? Esa es la pregunta. Cuando regresemos de la pausa lo estaremos analizando. Por favor, no cambie. Somos A la Medida.
Comisión Nacional del Salario arrancó con una serie de mesas de trabajo para buscar consensos para definir así la paga mínima que regirá en el 2020. Sin embargo, a diferencia de otros años, en esta ocasión se va a incluir el reporte del censo. La Comisión Nacional ha recibido las consideraciones de las mesas paritarias, de las comisiones paritarias, y ahora está otra vez en el debate de análisis y de algunas aportes que puedan hacer las instituciones responsables de la economía del país, ¿verdad? Y muy particularmente haciendo las observaciones o recomendaciones pertinentes para que la Comisión Nacional pueda tener las herramientas y los insumos que les ayude a tomar decisiones, y a partir de ahí, ojalá llegar a un acuerdo. A esto se suma el análisis por el tiempo parcial y los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2018. Del Censo 2018, pues yo creo que da otra característica, otra particularidad. Hay otros insumos, ¿verdad?, que normalmente no se habían considerado previamente en años anteriores, y eso con seguridad va a ayudar para la toma de decisiones. El sector empleador dio a conocer que es necesario cerrar la brecha entre el salario mínimo y el salario real, mientras que trabajadores proponen un aumento de 184 quetzales. La paga mínima no ha cambiado desde 2018. A la fecha, el salario por día para el sector agrícola y no agrícola es de 90 quetzales con 16 centavos y para el de exportación y de maquila, 82 quetzales con 46 centavos. Yo creo que nos deja para pensar a todos este tema del salario mínimo. Escuche usted, por favor, el salario diario mínimo actual para el comercio y las actividades agrícolas y no agrícolas es equivalente a 90 quetzales con 16 centavos diarios. La propuesta de los representantes de los trabajadores es un incremento a 184 quetzales diarios, que también parece inviable, ¿no? El año pasado su propuesta fue de un aumento hasta los 190 quetzales. Basan su propuesta argumentando que esta cantidad es la mínima requerida para cubrir el costo de la canasta básica. Por su parte, el sector empresarial afirma que no es necesario el incremento y piden cerrar la brecha entre el salario real y el salario mínimo. Y aquí entramos una vez más, Sandy, aquel plano de los dimes y diretes, discuto, estira y encoges, que no se llega a nada y que nos tienen un sistema que hasta cierto punto, en mi criterio, ojo con lo que voy a decir, parece infuncional, porque el salario mínimo, primero, no cubre la necesidad del guatemalteco y tampoco aumenta en proporción a lo que se requiere. Yo lo que no entiendo, y quisiera que tú a lo mejor me pudieras explicar también, Julio, es... Dime. ¿Qué relación tiene al final la información del censo con el análisis del salario mínimo? Wow. ¿Será que se van a mejorar las condiciones de vida que se dio a conocer en el censo? La pregunta que hace Sandy es por demás interesante, pero más interesante es cuando yo me pongo a pensar y analizar lo mismo y digo, no encuentro la correlación, a menos, ¿verdad?, que sea bueno. Que te diga, somos tantas personas, tenemos tantos empleos y entonces podemos mejorar el salario. Pero no creo, ¿sabes por qué? A ver, partamos de una base. Entre el 73 y 74% de los guatemaltecos que trabajan lo hacen bajo la informalidad. Sí. Entonces, los datos del censo no veo yo en qué me sirvan para determinar cuál va a ser el salario mínimo el próximo año. Ahora, yo también no sé qué es lo que va a pasar porque veo una brecha muy alta, es decir, el salario mínimo del año pasado con el actual es el mismo, no se logró un consenso. Entiendo que se está pidiendo un aumento a 184 quetzales diarios y estamos en 90. Yo ahí veo una brecha demasiado larga para otra vez llegar a consenso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a ver si no volvemos a tener un tercer año con el mismo salario mínimo. Y sobre todo porque recordemos que no hay obligación de que se pueda aprobar. Correcto. Y que se pueda modificar, por supuesto, también el salario mínimo. De esta forma, entonces, si no se llegan a los acuerdos, vamos a tener el mismo. Y creo que no es sano también porque hay que ser realistas con las propuestas que se plantean, es decir, no podemos duplicar o aumentar demasiado el salario mínimo si no podemos justificar también, exactamente, sí, si no puede justificar cómo está el crecimiento económico, que esto puede avalar también ese incremento. Hombre, qué interesante lo que estás diciendo, porque aquí venimos a hablar de algo que tampoco es como que el tema de la especialidad de tu servidor, pero en los temas macroeconómicos, imagínate tú, cuando hablamos del Producto Interno Bruto y metemos al mismo
lo que se produce, entre comillas, se produce porque se produce en el extranjero, de remesas, ahí es cuando encontramos un balance con relación a otros temas económicos que tenemos como la inflación. Pero si no existiera lo de las remesas, la situación del guatemalteco sería realmente peor. Sin duda. El salario mínimo me parece, no sé, no solo un tema de conflicto, sino que en mi criterio quizás está un sistema obsoleto el que tenemos, pero aunque lo hablábamos fuera de cámara, porque yo decía, ¿y qué pasa si no tuviéramos salario mínimo? Tú me decías algo muy sabio, pues entonces se pagaría aún menos, y entonces ahí tú te quedas pensando, bueno, parece un mal necesario, ¿verdad? Efectivamente. ¿Pero qué dice nuestra ley? Vamos a Por favor, iniciar con el punto legal. ¿Qué te parece? En el artículo 103 del Código de Trabajo indica lo siguiente, que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural. De conformidad al Código de Trabajo, el salario mínimo debe estar orientado a tomar las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores. Las comisiones paritarias y la Comisión Nacional de Salario históricamente no han logrado acuerdos, es muy complicado al final. La decisión entonces ha quedado en manos del Ejecutivo en los últimos años y sabemos que pues el año pasado fue negativa, al final no hubo incremento. No hubo consenso, no hubo incremento. Entonces, yo puedo dejarle, si tú me permites, Sandy, digamos que un ejercicio a nuestros televidentes. Tome usted la cantidad, 2.992.37. Haga el siguiente ejercicio. Trate de hacer su presupuesto familiar con esa cantidad. Y entonces entenderemos de qué estamos hablando con el salario mínimo. Damos por concluido este tema, pero seguramente lo seguiremos hablando más adelante. Definitivamente, más que se estará entonces tratando el tema, ojalá que se llegue a un acuerdo, porque creo que es necesario también para la economía nacional. Así que vamos a hacer una pausa en este momento para que de esta manera conozcamos más información, pero después de la pausa, nuestro tercer tema, al volver. Claro que sí, no cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida. Con el objetivo de mejorar la mora judicial, el Ministerio Público implementó un nuevo modelo de gestión y a continuación se lo presentamos. El modelo denominado Gestión Integral de Casos se implementará en las Fiscalías contra la Corrupción, contra las Extorsiones, Fiscalía de la Mujer, Femicidio y Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. El secretario de Política Criminal explica cómo funcionará. Los casos que han ingresado a partir de hoy, 27 de septiembre, a futuro. Y la modalidad de seguimiento y conclusión de casos activos, es decir, los casos pendientes de resolver del 26 de septiembre, ayer, al pasado. ¿Sí? Dentro de cada modalidad de trabajo, casos activos y casos nuevos, hay estructuración de equipos de trabajo. Pero antes comento, la idea, la estrategia de conformar dos modalidades distintas de trabajo obedece al objetivo primordial de contrarrestar la mora fiscal. El equipo de casos nuevos tiene el gran deber, mejor dicho, la gran responsabilidad de no generar mora fiscal. Se trata de un equipo de trabajo que inicia desde cero y como tal debe ser muy diligente para cumplir los plazos previstos y para dar, que es lo más importante, una respuesta, aquí sí, oportuna, adecuada y eficaz a la víctima del delito. Por su parte, el equipo de casos activos, que se queda con todo el remanente de expedientes pendientes y donde en este momento pareciera ser que hay una desigualdad notable en el número de expedientes a cargo, es un equipo en el cual ya no ingresan casos nuevos, de manera que su tarea será darle salida en plazos específicos instruidos desde el despacho superior a ese cúmulo de casos pendientes. Algunos serán mora y otros estarán en el trámite respectivo conforme al momento y la oportunidad de la formulación de la denuncia. ¿Sí? Son dos modalidades de trabajo con dos responsabilidades distintas que al fin confluyen en el objetivo de un Ministerio Público más eficaz, más eficiente y más humano para dar respuesta a la víctima del delito. Además, explicó que en los casos que la legislación lo permita, se aplicarán salidas alternas a través de los equipos de desjudicialización, que se crearán en cada una de las fiscalías. Esto para evitar elevar los casos a un proceso penal. Nuestra legislación prevé salidas alternas
al proceso común. Pero es necesario entender para el sistema de justicia y concretamente para el Ministerio Público que esas salidas alternas, si bien están determinadas por el criterio fiscal, son útiles y beneficiosas, no solo para el sistema de justicia, porque dejamos de saturarlo, lo ya saturado que está el sistema de justicia, especialmente a nivel de la función fiscal y judicial, sino que, más aún, estas salidas alternas proveen una mejor y más adecuada solución al conflicto que genera el delito, porque se trata de salidas acordadas, consensuadas, conciliadas y con reparación efectiva para la víctima del delito. La fiscal general del Ministerio Público se refirió al nuevo modelo de gestión penal denominado Gestión Integral de Casos, que implementarán a partir de este viernes. Un caso no resuelto es sinónimo de impunidad, afirma la jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, por lo que uno de los objetivos principales de este modelo es la reducción de la mora fiscal. El modelo también tiene como finalidad mejorar la efectividad de las fiscalías, procurando contrarrestar la mora fiscal, pues cada caso no resuelto que permanece en las mesas de trabajo del personal fiscal representa una o más víctimas sin respuesta a su reclamo de justicia, en fin, representa impunidad. La fiscal explicó que de acuerdo al plan estratégico de la gestión, la idea del GIC surge con la necesidad de lograr respuestas eficaces a las víctimas ante los fenómenos delictivos que más afectan a la población. El modelo de gestión integral de casos, abreviados por sus siglas GIC, prevé la reorganización de las fiscalías, adecuando la metodología de trabajo con miras a priorizar el principio de oportunidad, transversalizar la persecución penal estratégica y lograr una respuesta frontal por parte de la institución ante los fenómenos delictivos que más afectan a la población guatemalteca. Hasta agosto de este año, las autoridades han registrado una disminución de la mora fiscal en un 7.7%. Bueno, ¿qué le puedo decir? Porque es que realmente, Sandy, cuando hablamos de la mora del Ministerio Público, estamos hablando que el año pasado llegó a 1.263.000 casos atrasados que se venían acumulando de años anteriores. O sea, el tema es por demás grave, ¿verdad? Por supuesto, entonces definitivamente lo que se busca es pues poder reducir, pero si te das cuenta, este ha sido uno de los principales temas o de los planes de varios jefes del Ministerio Público y ojalá que en esta ocasión se logren los resultados que se esperan. Es correcto, Sandy. Así que en este caso, como usted pudo escuchar ahí en las notas, fue presentado oficialmente el nuevo modelo de gestión integral de casos denominado GIC por parte del Ministerio Público. Según la fiscal general, este es un modelo innovador que busca dar oportunidad de salidas alternas. El modelo evitaría la saturación del sistema de justicia penal, lo cual, según el Ministerio Público, se va a traducir en una reducción de la mora de casos penales que ellos llevan. El modelo impulsa la transversalización de la persecución penal estratégica, generando una atención eficaz con calidad y calidez de las víctimas. Transversalización de la gestión penal estratégica. Suena impactante, esperemos que así como impactante está en blanco y negro, pues logre ahora sí finalmente reducir. El Ministerio Público necesita mucho apoyo y el apoyo debe venir además en un crecimiento, ¿verdad?, amplio en cuanto a la cobertura que pueda tener a nivel de la República. Pero ya es bueno, por lo menos que exista un plan estratégico para reducir esa mora de casos. El interés sobre todo porque recordemos que también tener una mora alta de estos casos penales lo que hace es que el guatemalteco no se atreva a denunciar. Correcto. Porque va a decir, bueno, lo voy a denunciar y ¿cuánto tiempo ha pasado? Exactamente, entonces eso se necesita especialmente, dar la confianza de que se van a desarrollar las investigaciones y que se van a llevar a tribunales. Yo creo que la doctora Consuelo Porras, fiscal general de la República,
con la experiencia que tiene en todos esos años de carrera que ha tenido a lo largo del sistema de justicia en Guatemala, estará muy consciente precisamente de ello. Tú lo que acabas de decir es muy importante. Si yo quiero generar como institución confianza en la población, tengo que atender de manera rápida, pero no solo rápida, pronta, efectiva, eficaz y eficiente los casos que yo tengo. Porque si no, el guatemalteco, precisamente lo que tú has dicho, es lo que piensa, ¿para qué voy a denunciar? Entonces creo que en este tema, cuando habla de una transversalización, que significa que va a ser en todas las agencias fiscales, dándole prioridad a los casos que deben de tenerla, que en teoría deberían de ser todos, porque si yo voy a interponer una denuncia es porque es algo importante. Claro, es cierto, hay delitos de más alto impacto si hablamos de femicidio a comparación de una estafa, pero démosle el beneficio de la duda, yo lo veo con buenos ojos. Definitivamente, y aparte de que se está planteando entonces, se le está prestando interés, porque eso es algo muy importante, para que de esta manera, pues varios casos que están incluso archivados, correcto, pues bueno, se les pueda dar seguimiento. Qué importante lo que acabas de decir. Tradicionalmente, en las anteriores administraciones del Ministerio Público, una de las formas de resolver, imagínate tú los casos, era mandarlos a archivo. Archivo es que temporalmente no lo continúo investigando por X o Y razón. Si la parte pidiente, en este caso la víctima siempre, pues sigue gestionando, entonces ya lo reactivo. Pero esa, aunque lo dan como una forma de resolución, no era forma de resolver. Yo creo que este nuevo modelo de gestión del Ministerio Público piensa precisamente evitar esa forma, entre comillas, tan fácil de mandar al archivo los casos y no resolverlos. Pero también tenemos otros datos para seguir hablando acerca de este modelo de gestión y hay que dar a conocer algo, que por ejemplo, este modelo va a iniciar su primera fase de funcionamiento en las fiscalías de distrito de Zacatepeque, Sololá, San Marcos y Quiché. Además, en las agencias fiscales de la mujer, las fiscalías de sección contra el delito de femicidio de la mujer, contra las extorsiones de la niñez y adolescencia y también contra la corrupción. El modelo es parte del primer eje del plan estratégico quinquenal del Ministerio Público, que comprende en total 10 ejes de trabajo. La verdad creo que hay buenos ojos, hay esperanza que se logre hacer el trabajo, pero ¿de qué va a depender que se logre el propósito de este nuevo modelo de gestión? Creo que depende de muchos factores. Primero, del diseño de estrategias. Las estrategias tienen que ir orientadas en el tema penal aquí en Guatemala, en tener una política criminal fortalecida, una política criminal que de verdad pueda llevarte a combatir el crimen. De hecho, la política criminal está mal planteada en su propio nombre. Debería llamarse Política del Estado de Guatemala contra el crimen. ¿Cómo lo vas a combatir? Primero lo tienes que prevenir, pero cuando ya se cometió, ¿cómo lo vas a investigar para tratar, Sandy? Con esto ya casi para concluir, de que aquel que es un delincuente y comete un hecho delictivo, sepa que todas las posibilidades juegan en su contra y que va a ser capturado, sancionado y va a purgar prisión. En este caso, todo ha funcionado al revés. Aquí el que delinque tiene casi el manto de la impunidad sobre sus hombros, y esto es lo que yo creo espera cambiar el Ministerio Público. Por eso le damos totalmente el apoyo a esta nueva política criminal que están impulsando. Ojalá que se logren tener resultados positivos, porque creo que el Estado de Guatemala lo necesita, y muchas personas también que están a la espera que se pueda implementar la justicia en diferentes denuncias que han planteado. Y en otras noticias, el diputado con antejuicio en el caso de subordinación del Congreso, Estuardo Galdames, presentó una acción de recusación en contra del pesquisidor de su proceso. Según la investigación de la Fiscalía Especial, algunos parlamentarios, entre estos Estuardo Galdames, entre los años 2012 al 2014, recibieron ilegalmente 50,000 quetzales en efectivo, con la condición de apoyar y dar sus votos a algunas iniciativas de ley. El legislador presentó una recusación en contra del pesquisidor Edwin Ruano, es decir, presentó una acción legal con la cual busca que su proceso sea conocido por otro pesquisidor, al dudar de la imparcialidad de Ruano para conocer y resolver el caso. En el documento de recusación, Galdames manifestó que existe un conflicto de intereses. El magistrado y pesquisidor de su proceso, Edwin Ruano, presentó papelería en las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. En el proceso está pendiente que el diputado Estuardo Galdames presente sus pruebas de descargo y pedir que la solicitud de retirarle su derecho ante juicio sea rechazado.
Seguimos con las notas judiciales porque en la continuación del juicio en contra de Javes Meda, los alumnos afectados continúan declarando cómo fueron atropellados con el vehículo del procesado. Vea la información en A la Medida. El juicio se desarrolla en una pequeña sala en el sótano 2 de la torre de tribunales. Cada uno de los testigos propuestos por el Ministerio Público ingresan a la sala de audiencias y ante un juramento prometen decir la verdad. El procesado Javes Emanuel Meda Maldonado es juzgado por homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Los delitos los cometió según la Fiscalía al atropellar a un grupo de estudiantes del Centro Educativo Comercio 2 con su vehículo en el 2017. Cuando usted dice que la llevan a la ambulancia, ¿de qué más se dio cuenta usted? En la ambulancia me di cuenta que llevaban a 8 compañeros. Uno de ellos tenía el pantalón rasgado y tenía sangre en la pierna. Y habían otros compañeros ahí, pero solo estaban apoyando. Y arremetió contra mis compañeros, los cuales, debido a que no hubo ningún pitazo, por decirlo así, o alguna negociación o alguna indicación de que se quitaran, algunos quedaron debajo, otros fueron empujados hacia los costados y se desató el caos. Por eso en ese momento yo me quedé en shock. El 5 de julio de este año inició el juicio de Javes Meda. En el proceso está pendiente que declaren 22 testigos propuestos por la Fiscalía del Ministerio Público. Jaime Hernández Zamora, abogado de Meda Maldonado, asegura que su patrocinado no tuvo la intención de herir a nadie. El juicio podría finalizar en noviembre, tomando en consideración que faltan 22 testigos por declarar, conocer prueba documental propuesta por el fiscal de proceso y por el abogado defensor. Debemos hacer una pausa, pero regresamos enseguida. El fallo de la CC que anuló el trabajo de las comisiones de postulación genera un escenario de incertidumbre al sistema de justicia. Así lo han detallado los miembros del Centro para la Defensa de la Constitución, CDCON. ¿La justicia está en riesgo con este tipo de retraso? No debería, pero yo creo que sí genera, la incertidumbre siempre es mala para el Estado de Derecho y para la aplicación de justicia. Así se refirieron miembros de CDCON por la resolución de la CC. Detallan que la Alta Corte en materia de constitucionalidad no analizó un escenario después del 13 de octubre, fecha en la que deben de abandonar sus cargos los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Yo creo que el problema más grande acá es que tenemos una incertidumbre mayor, y es decir, no solo es que el 13 de octubre no haya un relevo de corte como debería de ser constitucionalmente, sino que no avisoramos en qué momento se va a dar. Voy a dar un ejemplo, entonces, en esa medida, si quieren, exagerado o ridículo. Y si no logramos tener un reglamento y una evaluación en los próximos, ¿qué? 2 meses, 6 meses, 1 año, estoy exagerando, yo sé, pero ¿qué pasa? No tenemos un relevo. Entonces, la otra cuestión que resulta ser problemática es la incertidumbre que se da a futuro, de que no sabemos cuándo va a relevarse la Corte. Y una vez que se llegue a relevar, cómo se va a resolver, de cómo va a quedar su plazo, ¿verdad? Y la rotación correspondiente y demás. O sea, esto en realidad probablemente uno no lo visualizó así al principio, pero son efectos que ya sentados en el problema, son preguntas que nos deberíamos de hacer. Sigamos con la información en A la Medida. Fiscalía confirma vigencia de orden de captura en contra de Telma Aldana, ex jefa del Ministerio Público. Esto por los delitos de fraude, abuso de autoridad, en el caso penal de la compra de un edificio por 35 millones de quetzales. Viernes 13 de septiembre, en horario de la tarde, se les hizo de su conocimiento de que se generó una orden de aprehensión en virtud de los delitos contemplados en el Código Penal, específicamente el de fraude y de abuso de autoridad. En este caso, esa orden sigue vigente y estamos en espera de conocer la primera declaración.
El Ministerio de Economía y la Embajada de Gran Bretaña solicitan la ratificación de un acuerdo de asociación entre Reino Unido y Guatemala para continuar con la exportación de productos después que Reino Unido salga de la Unión Europea. El pasado 17 de septiembre, el Pleno del Congreso conoció la iniciativa 5614, que establece un acuerdo de asociación entre Reino Unido e Irlanda del Norte con Centroamérica. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen, por lo que autoridades del Ministerio de Economía y la Embajada de Gran Bretaña expusieron sobre cómo el nuevo acuerdo dará plena continuidad a las exportaciones guatemaltecas hacia el Reino Unido. Tenemos que movernos rápido y ese es el llamado que hacemos hoy a los señores diputados. Realmente que se ponga esto en la agenda y que logremos de urgencia nacional aprobar y ratificar este acuerdo de asociación con el Reino Unido, sobre todo para garantizar las tarifas preferenciales que tienen nuestros productores y nuestros productos en el Reino Unido y que vienen de esas preferencias que se logró negociar en su momento en el acuerdo de asociación con Unión Europea. Estamos seguros que el Congreso de la República le dará esa misma prioridad, sobre todo porque estamos hablando de productos guatemaltecos, de productores guatemaltecos, de más de 14,000 empleos guatemaltecos. Entonces tenemos que priorizar ahí sí que lo más importante, el ser humano, y que en nuestra economía y sobre todo todos esos productores que dependen de este acuerdo de asociación no se vean afectados después del 31 de octubre. El Reino Unido ya no será parte de la Unión Europea. Por ello buscan reiniciar negociaciones para mantener acceso a mercados y por medio de la suscripción de acuerdos priorizar la región centroamericana. El país de Nicaragua y Chile ya ratificaron sus acuerdos comerciales. Básicamente puedo decir que he quedado muy clara que este acuerdo es muy importante para las relaciones económicas y políticas entre el Reino Unido y Guatemala. Y Guatemala exporta más de 100 millones de dólares en bienes a Gran Bretaña cada año. Ninguno de nosotros desea que esa relación se interrumpa cuando el Reino Unido salga la Unión Europea en el 31 de octubre, en 5 semanas. Es urgente realizar esto antes del 31 de octubre para asegurarnos que todos los productos, estos 100 millones que exportamos, sigan con el mismo arancel que tiene la Unión Europea. No olvidemos que, si bien es cierto, la Unión Europea son 28 países integrados, el Reino Unido representa una séptima parte del PIB total de la Unión Europea. Eso para Guatemala presenta oportunidades muy grandes hacia el futuro. Según un informe de la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional, en 2018 Guatemala tuvo balanza comercial positiva de 32 millones de dólares con Reino Unido. En ese año el país exportó en productos 77 millones de dólares y de importación fueron 45.6 millones de dólares. Llega el fin de semana y la invitación es no solo para que se cuide y cuide a su familia, sino que para que el próximo lunes, Sandy, aquí a las 21 horas, esté con nosotros nuevamente en A la Medida. Feliz noche, que descanse. Hasta el lunes. Chao.